Gràcies per la vostra assistència. Avui tenim així la subdirectora del Departament que s'ha encarregat de la restauració del quadre de la Immaculada Concepción, que va donar al poble de Soriana la família Gomis, que estan també així els seus representants, i que l'Ajuntament de Soriana ha restaurat. Ella és Susana, com he dit, és la subdirectora encarregada del departament, i va fer-nos una conferència en la qual ens va exposar com ha sigut el procés de restauració de aquesta obra. Res més que dir-vos i ja he dit moltes gràcies per haver vingut. Muy bien, muy buenos días. Nos gusta mucho cambiar de Arrimas. digamos, ¿no? Nosotros estamos habituados a estar en las aulas, a estar también en congresos y también, por supuesto, a compartir con todos ustedes cuando intervenimos piezas, hacemos charlas divulgativas, donde damos a conocer el esfuerzo, el trabajo y la ilusión que se invierte en ellas. Bueno, en primer lugar, presentarme. Como ha comentado la regidora de Cultura, soy Susana Martín Rey, subdirectora del Instituto de Restauración de Patrimonio y catedrática del Departamento de Conservación y Restauración, y ha sido un placer para todos nosotros y el equipo de intervención poder trabajar en esta excelente pieza. Con lo cual agradecemos al excelentísimo Ayuntamiento de Soriana, a la regidora de Cultura y a todos los técnicos que nos han permitido poder desarrollar con tanta ilusión la intervención que hoy pues, les vamos a mostrar, y que ustedes ven aquí ya el resultado final, pero que ha tenido un recorrido de 6 meses de un trabajo intenso a contrarreloj, pero como trabajamos muchísimas veces. Nosotros las intervenciones siempre vamos a la carrera antes de verano y antes de Navidad. Bueno, ahí tenemos también nombrando al equipo de intervención y profesores, doctores que han colaborado en la pieza. Y como les he comentado, como subdirectora del IRP, indicarles que es una parte de nuestro trabajo también como docentes, como profesores, y es donde desarrollamos la investigación. Porque este tipo de obras, que comentaban cuando estábamos antes de iniciar, que si se habían intervenido en clase con los alumnos, no. Este tipo de piezas de tanta calidad, de tanta excelencia, merecen y requieren de un trabajo muy minucioso, muy preciso, y de trabajar con mucha calidad y con un ritmo importante. Con lo cual, además también tiene una vertiente de investigación. Todo eso lo hacemos en el IRP, el Instituto de Restauración de Patrimonio. Saludamos también todo el equipo de dirección del Instituto que no ha podido acompañarnos hoy aquí. Están en las asambleas de Comos, somos muy proactivos. Estamos todos haciendo cosas hoy a un sábado. Les decía entonces que las piezas también nos permiten aplicar la investigación más puntera que se está desarrollando en conservación de patrimonio, es decir, no son restauraciones al uso. Nosotros llevamos un recorrido de investigaciones, cuando las tenemos testadas es cuando las podemos aplicar. Así ocurrió, por ejemplo, en toda la Galería Dorada del Palo Ducal de Gandía, que probablemente habrán visitado, con 200 metros de pintura en los techos de esas bastidores. Pues ese tipo de intervenciones, al igual que esta que nos ocupa hoy, nos permiten llevarlas a cabo las investigaciones que se desarrollan en el seno del Instituto. Únicamente presentarles, porque dirán el Instituto de Restauración es una institución, ya digo, totalmente inmersa en la universidad, es donde desarrollamos la investigación. Somos alrededor de 80 investigadores e investigadoras y tenemos dos vertientes diferenciadas, pero que a la vez confluyen. Por una parte, arquitectura, y por otra parte, intervención de patrimonio artístico y documental y pictórico. Vale, ya me he presentado entonces, ya sabemos dónde estamos, ahora ya nos centramos en ella. La obra de la Inmaculada es una pintura al óleo sobre lienzo. Es difícil hacer una atribución directa, pero sí que los materiales, la forma en la que está elaborada la pieza, ya nos da muchas pistas a los especialistas de saber un poco la horquilla cronológica con la que nos movemos con ella. Entonces, en concreto, como les he comentado, se trata de una pintura al óleo sobre lienzo. Ahora vamos a ver qué estudios también se han hecho para poder corroborar estas hipótesis de partida con las que empezamos a trabajar.
Y entonces lo primero que hacemos, antes de nada, es saber qué tenemos entre manos. No podemos actuar sobre la obra si no sabemos con qué materiales, de qué forma está ejecutada y después qué le ocurre. Digamos que son un poco los 3 pasos que realizamos para después ya pasar a la intervención propia. Entonces, como les comentaba, viendo de la forma en la que está ejecutada, estudiando en el laboratorio de una forma científica los materiales que la conforman, podemos ubicar a la pieza en la Escuela Valenciana de finales del 17, principios del 18. Por suerte para nosotros, es una obra que está muy poco intervenida. Estaba en muy mal estado de conservación, como vamos a ver ahora, pero estaba muy poco intervenida. ¿Eso qué significa? Que quedan muchos atisbos de originalidad en ella y que tú a simple vista ya vas viendo la manufactura, cómo están tejidas los hilos, el tipo de bastidor, que en este caso no tenía, esa pista nos faltaba. Pero sí que es cierto que con los materiales con los que está ejecutada la pincelada ya se pueden realizar cruces. Nos apoyamos en especialistas como son historiadores del arte y son los que van haciendo también el recorrido de la pieza. Nos comentaban que es muy cercana a la Escuela Valenciana entonces de esta época, con una atribución posible a Basilio Yago. Pero esto se queda en interrogante. Se queda en interrogante hasta no ser corroborado al 100% por, como ya les comento, métodos científicos. Se podría hacer un análisis, nosotros sí que hemos estudiado ultravioleta la pieza para ver los repintes, pero se podría hacer análisis de pigmentos para ver si la paleta de esos pigmentos realmente es del 18 o es posterior. Se podría hacer cruces de paletas de artistas que ya están publicadas para ver si coinciden, si Basilio Yago utilizaba esos pigmentos o no. Es decir, hoy en día la ciencia, cuando se hace una atribución de una obra, es la que nos da de una forma objetiva el dato. Nos puede decir sí o no. Por eso muchas veces cuando dicen es un Sorolla, es un Picasso, se puede saber al 100% si se trata o no de ese artista. Bueno, les comentaba también un poco que la Escuela Valenciana en la que se enmarca la pieza es una obra religiosa con una gran simbología. Todo lo que hay representado en ella tiene un porqué y tiene una razón. Entonces, bueno, pues tenemos los ángeles, está rodeado de una corte de ángeles portando flores como símbolo de esa ofrenda hacia la Virgen. Y luego lo más importante es también la cartela que se puede ver en la parte de la derecha, a ver si acierto, esta parte de aquí, derecha inferior, donde se lee el Tota Pulcra, de la forma en la que es concebida, de la forma que luego ya concibe y, bueno, pues sin mancha, ¿no? sin pecado. Otra parte importante también es el gesto. Todas las Inmaculadas coinciden en la forma en la que están dispuestas las manos, la simbología también del color, el manto azul, la pureza. Al final de la presentación, creo que al final no la puse para no confundirles, dio la casualidad de que interviniendo esta pieza había otra en el taller, otra Inmaculada, pero se veían como espejos, estaba justo ejecutada en una forma, digamos, a la inversa, ¿no? Entonces coincidían las dos una al lado de la otra y parecía que había un espejo en el taller. Bueno, les decía, en definitiva, coincidían la forma en la que están dispuestas las manos, eso es importante, y pues eso, rodeado de ángeles como reina del cielo. Vale, nosotros cuando vinimos llamados por el Ayuntamiento de Sollana a ver la pieza, antes de llevárnosla por supuesto, allí hicimos una batería de fotografías, se estudió ya de una forma detallada la pieza para poder hacer una propuesta de intervención. En el momento que se nos aprueba esa propuesta de intervención, venimos a por la pieza y nos la llevamos a los talleres de intervención y de estudio de análisis del Instituto de Restauración. Aquí está viendo una imagen del taller de Caballete, donde se ha intervenido la pieza. Y entonces, independientemente de que nosotros hayamos hecho aquí fotografías para poder hacer esa primera estudio de estado de conservación de la pieza, allí se repite de una forma mucho más detallada, con más calidad, en el laboratorio de fotografía, para tener al centímetro documentada la pieza. Antes de empezar, antes de hacerle nada, nosotros tenemos que tener perfectamente documentado el estado de conservación de la obra y qué le ocurre.
muchísimos detalles en cuanto a daños que no habíamos visto a lo mejor aquí a priori, ¿no? Pues, por ejemplo, todo ese modelado que están viendo en esta imagen de la izquierda, todo este modelado que están viendo ahí, además de la oxidación del barniz, todas esas manchitas marrones son deyecciones de mosca, por ejemplo, ¿no? Que es muchos alumnos nos dicen cuando están todavía estudiando que todas estas manchitas, todos estos lunares negros, les decimos, pues luego te acordarás cuando llegues a la fase de limpieza, porque todos esos lunares negros que llaman ellos se tienen que quitar a bisturí porque no se pueden eliminar con un disolvente. Es un trabajo muy minucioso, muy mecánico, uno a uno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces esos ataques de deyecciones de mosca favorecen que esa proteína que dejan en la superficie vaya a otras moscas. Digamos un poco que es como ocurre con los perritos, ¿no? Donde va un perrito, luego van perritos. Pues aquí ocurre lo mismo con las moscas. ¿Por qué insisto tanto en este dato? Es muy importante eliminarlas, porque la deyección de mosca provoca una acidez en la superficie del color que lo que va haciendo es debilitar la fuerza de la pintura y se cae. Entonces, muchas lagunas pequeñitas que teníamos alrededor de ese modelado fueron deyecciones de mosca que ya no están, porque la pintura se cae. Entonces, es un dato que hay que tener cuidado con él. Me refiero a tener esos problemas en las obras. Porque a la larga, pensemos que esta obra tiene alrededor de 400 años. Lleva mucho tiempo esas deyecciones ahí encima, una sobre otra. Vale. Otro dato importante con el que también tuvimos que desarrollar aplicar parte de nuestras investigaciones, que ahora después en la fase de limpieza les comento, fueron todas esas manchas que tenía el manto de la Virgen. Todas esas manchas eran repintes y retoques de proteína, proteicos, hechos con cola animal, que estaban muy endurecidos, habían mirado cuando el artista hace el repinte, lo hace por bien. Los restauradores cuando hacen esos retoques los hacen por bien, ya han cambiado los colores y lo que quieren es devolverle la luminosidad a la obra. Lo que ocurre es que cuando van envejeciendo esos colores van modificando y normalmente oxidan, amarillean, con el oxígeno se van volviendo más amarillos. Pues justamente estas manchas fueron una de las cosas más problemáticas que tuvimos a la hora de trabajar con la pieza, porque estaban muy adheridas, estaban ocultando lagunas que había debajo y además era necesario quitarlas precisamente por ese endurecimiento que se va aumentando con el tiempo. Pero bueno, nos permitió, ya digo, poder aplicar nuestros trabajos de investigación. Además coincidió en esta época que estábamos dando también un curso de intervenciones ecosostenibles, que estamos haciendo continuamente esas tareas, y entonces pudimos mostrar a los alumnos del curso lo que se estaba haciendo en la realidad, ¿no? Eso también nos gusta. Nosotros lo que enseñamos en la universidad tiene una aplicación directa en el patrimonio, que en definitiva es lo que nos interesa, que el patrimonio se conserve y siga, ¿no? Generación tras generación, que lo que están estudiando nuestros chavales y nuestras chicas en la universidad tiene una aplicación, como pueden ver en esta película. Esto que estamos viendo en esta imagen de la derecha son los movimientos continuos que tiene la tela. Todos los días se tensa y se destensa. Esta tela y todos los lienzos, todos los días absorben y pierden humedad. Absorben y pierden humedad. Son fibras textiles vegetales, son plantas. Y entonces están rodeadas de humedad y todos los días van a tener ese movimiento. Al moverse la tela, la pintura también se mueve. Y entonces se provoca eso. Siempre que vean cuarteados, craquelados, grietas, que denominamos, pues son derivadas de eso, de que la tela se mueve todos los días. Entonces, 400 años la pintura adaptándose a esos movimientos, digamos un poco que son sus arrugas, ¿no? Son las arrugas de envejecimiento que tienen las obras. Bueno, más imágenes de la suciedad que recubría, eso es muy habitual. En obra antigua, lo que va ocurriendo es que la forma de refrescar los colores es el barnizado, va barnizando para saturar y que brille. La capa de barniz una sobre otra, amarillea, como hemos dicho también anteriormente, se oxida y va mirando, se queda como un cristal amarillo superficie. Vale. La imagen de la parte inferior de la pieza
era una de las zonas más afectadas, más dañadas. Esto también es algo normal, es la parte que más sufre, aunque la obra escenario es la parte más cercana también a poderla tocar. Si está almacenada interiormente, pues se apoya y ese dejarla caer, esa habitación también hace que se caiga. La humedad sube de abajo arriba, hace que se eche color y se caiga. Entonces, bueno, digamos que esto es para nosotros nuestro día a día. Estas partes inferiores, claveteadas, pues se hacen siempre. Yo cuando estamos en clase siempre les comento a los alumnos que no debemos criticar las intervenciones que nos encontramos en las obras porque están hechas con el buen criterio, con el buen, digamos, sentimiento. No son actos vandálicos. Se han claveteado sus clavos es porque querían que la obra no se arrugase más, que no se soltase. Entonces, bueno, eran los medios que tenían para hacerlo. Vale, bueno, más ejemplos de esa sujeción, pintura que ya se ha caído y que, bueno, pues que se ha retocado, no se ha podido. Y luego pues teníamos intervenciones de diferente tipo en la parte posterior. Bueno, sobre todo lo que queríamos observar, ver lo que les decía, es un descuelgue, un destensamiento, y es que la obra no tenía bastidor. El bastidor original se había perdido y estaba claveteada directamente al marco. Esto también nos ha ocurrido habitualmente en muchas piezas antiguas. ¿Vale? Bueno, pues parches que son inadecuados porque no están haciendo su función. Del parche que quieren que sujete el daño se está despegando y el daño no se abre. Rasgados, acumulación, bueno, también este tipo de cosidos, ¿no? Van a ver que en este caso, por ejemplo, en este daño lo que hicimos fue soltar toda esa amalgama de hilos que estaban unidos como podían entre ellos, separarlos y retejerlos. Eso se llama microcirugía textil y es algo que se hace en todos los talleres más, digamos, importantes. Es un trabajo muy minucioso, es un trabajo que se hace sobre todo en museos, porque en ningún momento lo que hacemos es cortar los hilos. Bueno, vamos a cortar todo este maraña de hilos y ponemos un trozo de tela nueva. Lo que hacemos es despegar todos esos hilos, limpiarlos y volverlos a entrecruzar, de la forma que está el contorno del daño. Si falta algún hilo, lo que hacemos es unirlo, lo añadimos, pero añadimos un hilo, no lo cortamos. Hace años eso se saneaba, se cortaba y se pegaba un trozo de tela. Pues ahora mismo si hablan con un Museo de Bellas Artes Valencia, o hablan con un IVA, o hablan con un Museo del Prado, lo que se hace es el retejido, la microcirugía textil. Y es lo que hemos hecho en la obra. Vale. Bueno, como les comentaba, sobre todo acumulación, el descolgamiento, el destensado, acumulación de ácaros que favorece a la vez que se asienten microorganismos, ¿no? Y ese es un poco el mal que tenemos en la comunidad valenciana, en el sentido de la conservación me refiero, que es la humedad. La humedad facilita que si no tenemos nuestras obras limpias por detrás, se asienten colonias de hongos. Y eso es como se crea un ecosistema, ¿no? Los hongos y los ácaros se alimentan de la tela, que no olvidemos, hemos dicho que son fibras vegetales. Es decir, es todo un círculo y por eso también el descolgamiento y la fatiga se están alimentando de la celulosa de nuestro lienzo. Por eso es muy importante mantenerlas limpias. Bueno, y aquí tenemos cepas fúngicas. Tenemos unas líneas muy potentes en el instituto. Bueno, concretamente yo llevo desarrollando una línea de tratamiento de hongos desde el año 2007. Entonces ya vamos trabajando bastante con este tipo de problemáticas. En este caso la cepa no estaba activa. Son cepas que solo queda el halo blanquecino del hongo, pero no tenemos la cepa, digamos, con el aspergillus, el hongo que esté en ese momento en superficie, que lo veamos. Pero eso no quita para que haya que quitarlo. Porque si dejamos ese atisbo de una cepa que ya estuvo activa pero ahora no, puede volver a sentarse una cepa nueva. Ya tiene la mitad del camino que hemos hecho. Entonces, son problemas que hay que ir solventando. Bueno, entonces empezamos el proceso de intervención, erradicando, quitando todas esas intervenciones no adecuadas. Y como les comentaba, la fase de limpieza de una obra no tiene por qué ser toda igual en toda la superficie. Eso es como cuando nos ponemos enfermos nosotros. Pues tengo un problema de resfriado, solo tengo un problema de resfriado aquí, las manos las tengo bien. En el tema de las obras ocurre igual. Estuvimos limpiando hasta 4 tipos de agentes de limpieza distintos.
Cuando solo teníamos un barniz oxidado podíamos trabajar con un disolvente en fase líquida. Cuando llegábamos a vernices teníamos que aumentar y trabajar a lo mejor con un gel. Ya no podíamos trabajar con acetona y white spirit, sino que ya era un gel de acetona. La diferencia es que yo lo retengo de superficie, mientras que con el disolvente yo voy pasando el hisopo y voy limpiando, el gel lo mantengo ahí y voy cronometrando 30 segundos, un minuto y medio. Vamos trabajando de 30 en 30 segundos. Hasta que llegamos a estas partes de aquí, que les comentaba, donde tuvimos que utilizar otros geles. En este caso estaban realizados con goma vegetal, que se retienen todavía más tiempo en superficie, y la ventaja es que no atraviesan, solamente actúan sobre el daño, sobre el repingue, en este caso. Bueno, hicimos una primera fase completa y después, lo que hicimos fue el tratamiento del plano, que se dice. Para hacer el tratamiento del plano utilizamos una mesa de succión, es decir, como cuando las obras están tan deformadas, si son pequeñitas, con una plancha, adhiriéndoles un papel, que ahora después sale, aquí está, ven, aquí la imagen prácticamente no se ve, porque tiene un papel adherido, aquí sí que se ve la mesa, una foto desde arriba con ese papel, adherimos un papel, que es lo que se llama la protección del color, para llevarla al plano. Si la obra es pequeñita, que no es el caso, podemos trabajar incluso con planchas que hay de restaurante, que pesan 5 o 6 kilos, pero cuando ya estamos trabajando con obras más grandes, utilizamos estos equipos. Hay de este tamaño, hay incluso más grandes. Esto nos permite hacer el vacío de toda la obra a la vez. Mientras que si yo estuviera en una plancha, solo estaría actuando aquí, tendría toda la obra descolgada, destensada. La mesa de vacío nos permite poder trabajar con calor o no, y nos hace succión y nos encapsula la obra como si estuviéramos haciendo un encapsulado de un fiambre, ¿no? De un jamón de lino, digamos. Una envoltura al vacío donde la obra se queda toda lisa. De esa forma la tenemos estabilizada toda ella a la vez, toda la superficie está igual. Y después, cuando ya la tenemos lisa, es cuando empezamos ya a trabajar de una forma mucho más detallada todo el reverso. Ven, aquí estamos viendo cómo estaban los bordes, se van quitando bien todas esas imperfecciones y entonces llega el punto de valorar en qué estado se encuentra la obra. ¿Es necesario adherirle una tela nueva que la refuerce, la dé fuerza a toda la superficie o actuamos solo en los bordes? Ese es un criterio, una decisión que se toma justo después de sacarla de la mesa, porque el propio papel que le hemos pegado al color para poder hacer ese vacío que les he comentado lleva un consolidante que ya va a reforzar la pintura y la tela. En este caso, nosotras siempre partimos de mínima intervención. Eso es un criterio básico para que, si es necesario, en el futuro no es el año que viene, dentro de 15 años, 20 años, si fuera necesario sanear toda la superficie, se le pegue esa tela. Es decir, no hacemos nunca tratamientos de por si acaso. Vamos a darle un antihongos, un antifúngico, por si acaso vienen hongos. No. Hacemos el tratamiento si tiene problemas, si no, no. ¿Eso qué significa? Que solamente se pegaron bordes. Es decir, la tela salió muy reforzada, respondió muy bien, porque los materiales que utiliza el artista son muy buenos. Eso no nos pasa con obra del siglo XX. Lamentablemente, por ejemplo, todas las obras que nos han llegado dañadas por Dana, que tenemos mucha obra en el taller afectada por este problema, ¿qué obras han respondido bien? Las más antiguas. La obra contemporánea, si el artista, también algunas contemporáneas, que el artista se preocupa por trabajar con materiales de calidad que ellos controlen. Pero obra contemporánea de artistas, digamos, de preparación comercial, que el artista va a la tienda, compra el lienzo y ya está, nos están dando mucho más problemas que obra antigua, porque tienen materiales, digamos, más nobles. El artista pintaba para que su obra durara siempre. El artista contemporáneo se plantea otras cosas. Entonces, esto nos permitió que, gracias a los materiales que utilizó el artista para ejecutar la pieza, hoy podamos ver el reverso original. Si ustedes luego pueden pasar por detrás, esa tela que están viendo es la original. Quizás yo, contándolo así, pues a lo mejor un poco igual, pero de cara a los especialistas es muy importante, si es posible, que se pueda ver. Si no, no pasa nada. Hubiéramos entelado, hubiéramos pegado una tela completa y ya
Terminamos la fase entonces de limpieza, actuamos ya así directamente sobre esas capas, esos sustratos que no habíamos eliminado en la primera fase antes de la protección. Y bueno, pues vamos terminando de limpiar. Este es el gel que les comentaba, que está realizado con goma de Chantal. Es un gel, es una goma vegetal y que ya digo que nos permite, bueno, trabajamos en vertical, o sea, poder aplicar exclusivamente en la zona que queremos que actúe más y después trabajamos incluso con agua. O sea, es decir, yo, una de mis obsesiones desde el año 2004-2005 fue intentar ir erradicando toda la toxicidad en los tratamientos de restauración. Entonces, muchas mezclas con las que trabajan ahora los restauradores que salen formados de la UTV, ya ese problema no lo llevan, mezclas adhesivas, me refiero. Luego hay otro equipo que se dedica a diseñar y formular mezclas para las limpiezas, que también sean ecosostenibles. Esto que ahora oirán tanto, ¿no? La ecosostenibilidad, pues llevamos trabajando casi 10 años, precisamente porque lo que pensamos era pensar en la restauradora, en el restaurador. Yo siempre les digo a los alumnos, si no estamos nosotros no va a haber restauradores, pero los tenemos que cuidar. Bueno, simplemente algún detalle más de todas esas decisiones que tuvimos que ir quitando, como les he comentado, pero que ya digo que para nosotros es muy habitual. Y fíjense aquí arriba, esa maraña de hilos que habíamos visto antes en el reverso, son ese entrecruzado que pudimos rescatar de esos hilos que estaban y después sí ponerle un parche por detrás para poderlo reforzar. Bueno, aquí estamos limpiando. Cuando hacemos este tratamiento, las cuchillas con las que trabajamos son de bisturí porque ya están muy desgastadas. Entonces nosotros, por ejemplo, necesitamos cuchillas con corte muy fino, que corten muy bien, cuando estamos cortando los hilos de cirugía textil. Y yo muchas veces me dicen, no corta, la tiro, y les digo, no, guárdala, porque luego te vendrá bien para quitar un reverso, para quitar inyecciones. Entonces siempre tenemos cuchillas viejas, entre comillas, pero que para este tipo de actuaciones funcionan muy bien. Después de toda la fase de limpieza, cuando ya estamos seguras, pasamos las ultravioletas, que no quedan restos de repites, de retoques, de barnices, porque a veces estás tantas horas en la obra que ya llega un momento que no ves. Pasaríamos a la primera fase de barnizado. Esta fase de barnizado se hace a brocha, como pueden ver, y nos permite poder hacer el primer retoque pictórico. Vamos retocando todas las lagunas. Y finalmente, el último barnizado se hace sin spray. Sí que es verdad que el retoque pictórico se hace en dos fases también diferenciadas. La primera, mediante colores al agua, puede ser watch, puede ser acuarela, se vuelve a barnizar a brocha y ya finalmente se hace el último retoque, que incluso vamos con la paleta in situ, porque una cosa es, cuando estamos trabajando en el taller, nosotros tenemos mucha luz de apoyo, pero luego cuando llegamos al lugar donde se va a ubicar la pieza, cambia completamente. Entonces te pilla por otro lado, zonas que no habías visto, que a lo mejor habían quedado oscuras, pues ves que ahora, o antes, ahora necesitarían algo más de brillo. Entonces siempre viajamos, cuando hacemos el correo, cuando tenemos la obra, con nuestra paleta, eso lo pueden corroborar tanto Laura Fontea como Ellen, viajamos con la paleta de los barnices para in situ saber, a ver, la pieza dónde se va a colocar. Va a colocar aquí, se va a colocar allí. Vemos un poco cómo está el entorno de luz y entonces barnizamos ya in situ el último barniz de spray final. Eso siempre se hace. Bueno, algunos detalles que nos han permitido incluso descubrir zonas del fondo que antes no se veían. Hay una zona con un barco que también forma parte de la simbología. La media luna que tiene los pies de Inmaculada se intuía, pero tampoco se veía muy bien. Todos esos ángeles músicos que están rodeando a la corte celestial. Entonces, claro, ya digo, más allá de la belleza, que es recuperar la belleza de la pieza, también nos gusta hacer hincapié en la necesidad de la conservación, de que tienen muchos problemas que si no se atañen pueden provocar la pérdida de la pieza, la pérdida de la obra. Ah, pues sí, digo, no sé si al final, esto es lo que ocurría. Estamos trabajando en una obra, ya digo, en una Inmaculada, claro, había que entregarnos las dos para el 8 de diciembre, y quedamos en el taller y muchas veces decíamos, parece un espejo, estaban unas respaldadas
hecho, el equipo me decía, porque yo he sido la responsable de esta y luego había otra profesora que era la responsable de la otra, María Castells, amiga también, decía, las dos son bonitas, pero es verdad que la tuya es más. Y luego el problema es que entras al taller y notas el hueco. Y dices, ¿dónde está la Inmaculada? Ya no está. Son obras que dejan el hueco en el taller. Para nosotros han sido 6 meses muy intensos, pero a la vez muy bonitos. Y siempre aprendemos. De las obras siempre aprendemos. Bueno, pues yo por mi parte, darle las gracias de nuevo por haber estado hoy aquí, un sábado por la mañana. Yo encantada de haber estado representando al IRP, mostrándoles el esfuerzo que ha hecho el Ayuntamiento de Sullana y todo el equipo de intervención del IRP, del taller de Caballete en concreto, para poder intervenir y darles un aplauso por la iniciativa y que continúe. Muchas gracias. No sé si me quieren hacer alguna consulta. Estudio radiológico, se le haría rayos X, en este caso no se ha hecho, pero se han hecho ultravioletas. Se podría hacer también un CENIL, que eso es otras tareas. Pero es un trabajo que se puede hacer a posteriori, no tiene nada que ver. De hecho, hay veces que tienen las obras para peritar y no se restauran. Son trabajos paralelos. ¿Alguna curiosidad? ¿Algo que...? ¿No? Pues eso, nos ha encantado trabajar con la obra. La verdad es que cuando la vimos, María y yo, tuvimos mi compañera María Castillo con ella para una intervención, pero espero restauradores de la restauradora somos así. Podemos estar en 3 centímetros las 5 o 6 horas que estamos trabajando, pero luego no podemos que no tenemos mucho. Te queda rápido. Cuando no te pones a trabajar, se te olvida que estás trabajando en ella. Y poco a poco me lo está comentando también, si lo dice la señora Regidora, es que es posible que aquí la que manda es ella. Entonces, yo les recomiendo, si puede, que se acerquen, porque después ya subirá y nos pasará un poco como Palau Ducal. Cuando entregamos Palau Ducal de Gandía, antes de subir las obras a los techos, estuvieron en la iglesia de Beatet un mes, precisamente para que la gente las pudiera ver, porque luego ya subían a 6 metros. Entonces es una oportunidad verla tan de cerca, con el preciosismo que tiene, la excelencia que tiene, ese pincel tan cuidado. Eso es una maravilla. Me voy a acercar hasta yo, que me las memoria. Porque de verdad, bueno, luego también tiene una historia, esta ya personal. Ya acabo la charla. Mi abuela era Concha. Mi abuela era Concha. Y la obra se nos resistía. El tema de los repintes en los mantos se nos resistía. Y yo decía, abuela, que la tenemos que entregar el día 8, por favor. Abuela, dígame. Y al final, es una anécdota, pero es así. Historias personales, familiares. Pero bueno, yo la tengo un aprecio especial porque veo, pues eso, el nombre de mi abuela, María Inmaculada Concha. Y para mí ha sido un placer. De hecho, cuando la vimos y nos comentaron que sí, yo dije, qué bien, tengo una Inmaculada preciosa. Y yo sé, bueno, pues que mi abuela estaba aquí conmigo, restaurando. Y nada, bueno, pues nada, ya digo, esto ya es anecdótico fuera de la charla, esto tenemos que hacer fuera de la charla. Pero que ha sido una obra que ha sido compleja, pero que a la vez hemos disfrutado mucho con ella. ¿El qué, perdón? Sí, mucho. Y no sé, ya digo, son esas obras que dejan un hueco, que dejan un vacío en el taller. Bueno, la otra ya también estaba de vuelta, se le volvieron las dos para Inmaculada. Sí. Muy bien, pues muchas gracias de nuevo. Gracias. Ya Lluís, poder hacer el pintor. ¿De quién es el pintor? Es que no se sabe exactamente. No. Oye. La iglesia ya es